distinguidos amigos, bienvenidos a una nueva actividad de la Academia Dominicana de la Historia. Damos la más cordial bienvenida. Bueno, atardecer en la oscuridad. Saludamos la presencia de nuestra presidenta, de los expresidentes, los miembros del número, miembros correspondientes y los sospechosos usuales que acuden siempre a estas actividades. Reconocemos la presencia del encargado de Asuntos Públicos de la Embajada de los Estados Unidos, el señor Chase Beamer, que está acompañado de su esposa, y de tantos buenos amigos que siempre nos acompañan. Hoy la Academia nos convoca a la conferencia La Historia Dominicana vista desde la diáspora, que estará a cargo del doctor Edward Paulino, profesor asistente del Departamento de Historia del John Jay College de la City University of New York y que es un becario del programa Fulbright. El doctor Paulino es dominicano de segunda generación en los Estados Unidos y obtuvo en el año 2001 su doctorado en Historia Latinoamericana en la Universidad Estatal de Michigan. Anteriormente había obtenido su maestría en Historia de América Latina en la Universidad del Estado de Arizona y su bachillerato en Historia en la Universidad Estatal de los Estados Unidos en el College en New Paltz. Desde el 2002 es profesor asistente en el departamento de la City University of New York, en el John Jay College de Historia, y ha participado en numerosos programas como conferencista y como profesor en universidades de los Estados Unidos y Canadá y otras naciones. Se encuentra con nosotros en el país participando en un programa de intercambio donde la profesora Mukien San, la madre maestra, le ha sacado el jugo, lo ha puesto a trabajar como si fuera un obrero portuario del Dock 49 de Nueva York, pero por lo menos él ha podido sobrevivir. Y qué bueno tenerlo aquí esta noche con nosotros para escucharle hablar de la historia dominicana vista desde la diáspora. Con todos ustedes, el doctor Edward Paulino. Muchas gracias, doctora Diana Tejada, por esas palabras bonitas. Me siento muy contento de estar aquí. Como hijo de dominicano, somos norteamericano, estadounidense, hay varias cosas que yo quería hacer en mi vida. Entre esas cosas, dos son importantes y relevantes para hoy. Una era, que no pude, tratar de jugar center field para las Águilas Ibaeñas. Y no pude porque, lamentablemente, Dios no me concedió la habilidad física. Y lo segundo es, como nerd o historiador, presentar aquí en la Academia de Historia Dominicana. O sea que buenas noches, me siento muy honrado de estar aquí. Quiero agradecerle a la doctora Mukien San Ben, presidenta de la Academia de Historia, también directora del Centro de Historias Caribeñas en la Pucamaima. Gracias a la Academia de Historia Dominicana por su gentileza, generosidad, por invitarme aquí. También el elenco de profesores que me ayudaron, especialmente el profesor Wilson Genoa, la señora Esther Díaz Gómez, Zoraida Vázquez, la profesora Gina Guglielmo, y especialmente gracias al programa especialista de la Fulbright, de la Embajada de Estados Unidos, en particular Chase Beamer, consejero para Asuntos Públicos, y Josabel de la Cruz, encargada de las becas Fulbright en el país. Me siento muy dichoso de tener este respaldo en estos últimos 6 semanas.
¿Por qué somos los intelectuales de la diáspora tan excesivamente preocupados o obsesionados con el estudio de la identidad? Ayúdame a entender porque no lo entiendo. Esta pregunta me la hizo la doctora Mukien Sambey el verano pasado cuando planeábamos posibles temas para la conferencia de esta noche en esta sala, la Academia de la Historia Dominicana. La pregunta era aparentemente simple. Siempre había sabido la respuesta, pero nunca se me presentó la necesidad de responder a ella de manera formal. En la diáspora y entre muchos de sus estudiosos, la respuesta es intuitiva. Se entiende bien lo que nos motiva a estudiar la historia dominicana. Por lo tanto, la pregunta planteada por la profesora Mukien fue un reto, sin precedentes para mí, pero me dio la oportunidad de explicar a los historiadores dominicanas, investigadores, que viven y trabajan aquí en la República Dominicana, por qué es que en la diáspora gravitamos a temas de identidad cuando examinamos la historia dominicana. Y yo no soy el primero. Crecí leyendo libros y artículos por el profesor Silvio Torres Sayán, que no es historiador, que respondió a muchas de las preguntas que me hacía como hijo de inmigrantes dominicanos en los Estados Unidos. En términos de identidad, considero a Silvio Torres Sayán como el W.E.B. Du Bois de la diáspora dominicana. Pero gracias a mi condición como becado de Fulbright, puedo llegar a apreciar la pregunta de la doctora Mukien y entender por qué los estudiosos aquí en la República Dominicana podrán ver estudiosos allá en la diáspora dominicana, en particular los Estados Unidos, como intenso, combativo en nuestra interpretación y análisis de la historia dominicana. Al final de esta charla, espero que saldrán de aquí con al menos una apreciación de nuestra posicionalidad y cómo es que muchos de nosotros allá llegamos a dedicar nuestras vidas a estos temas. Para ayudar a entender cómo los dominicanos o dominicanas estadounidenses gravitan en torno a ciertos temas infundidos con la identidad, es esencial entender cómo llegaron allí en primer lugar. Nadie aquí será un extraño para los siguientes hechos. Después de una brutal dictadura de 30 años bajo el régimen de Rafael Trujillo, la República Dominicana surgió ansiosa y vulnerable en su búsqueda hacia un cambio democrático. Después de un golpe de Estado del gobierno democráticamente electo de Juan Bosch, un triunvirato militar, y después, en medio de una insurrección popular, los Estados Unidos invadieron a la República Dominicana en 1965 por segunda vez en el siglo XX. Fue una época de guerra civil. Por un lado, las fuerzas conservadoras veían a Juan Bosch como una amenaza, como un comunista. Por otro lado, los constitucionalistas, cuyo objetivo era hacerlo volver como presidente democráticamente elegido del pueblo. Pero ustedes ya lo sabían esto. Pero hay que apreciar, y a menudo se olvida, especialmente en los Estados Unidos, que aunque los dominicanos ejercían su agencia en su propio país, dándole un sentido o tratar de darle un sentido a un mundo caótico de la década de los 60, aún estaban inextricablemente vinculados a las maquinaciones políticas y los intereses de Occidente de los Estados Unidos. A continuación, aquí pueden ver fotos del presidente Lyndon B. Johnson anunciando la invasión o reuniéndose con sus gabinetes y representantes durante esos meses de 1965. Y aquí están, como muchos saben, están en el gabinete George Ball, secretario Dean Rusk, Jack Valenti, que después fue a ser un ejecutivo muy alto en Hollywood, George Reedy, que no está identificado, no George Bundy. Y estas fotos son, para nosotros historiadores, materia prima, del pan y mantequilla de nuestro diario vivir. Son fuentes primarias y se encuentran no solamente en Google, pero también en la Universidad de Texas, en Austin, donde está la biblioteca presidencial de Lyndon B. Johnson. Y estas fotos son muy importantes porque uno puede, al verla, se puede sentir como una mosca. Y cada vez que yo veo estas fotos y yo le pregunto a ustedes, viendo esta foto, ¿qué hacían ustedes en abril de 65? Y sabiendo que estos individuos, un par de individuos, tenían un control
o un poder para tomar decisiones que iban a cambiar la vida de todos aquí, directa e indirectamente. El pretexto de Estados Unidos para la invasión era salvar vidas estadounidenses, y fue precisamente eso, un pretexto. Pero recuerden, esto fue el apogeo de la Guerra Fría, y el gran hombre del saco no era el terrorismo global como hemos llegado a conocer hoy, pero su ancestro político, el comunismo. Escuchen o vean, o escuchen a uno de los innumerables documentos desclasificados por escrito por la CIA, por el Departamento de Estado y revisados por la Casa Blanca en la Sala Internacional de Situación de la época, para saber las preocupaciones de la Guerra Fría de los políticos estadounidenses. Cito: si bien no hay evidencia de que el régimen de Castro está directamente involucrado en la insurrección actual de 65, sin embargo, es claro que los extremistas cubanos entrenaron dominicanos están tomando un papel activo. Se puede demostrar que al menos 45 extremistas regresados a la República Dominicana desde octubre pasado, después del entrenamiento en Cuba, y en otra parte del bloque comunista. Todos o la mayoría de estas personas se pueden presumir de ser activos en la lucha actual, que tiene una serie de aspectos que recuerdan a la táctica revolucionaria de Castro, si lo cita. El objetivo geopolítico de Johnson no era salvar vidas estadounidenses en el 65, era para evitar otra revolución comunista cubana en el Caribe, así como lo dicen estos documentos de la CIA. De nuevo, fuentes primarias. La invasión de los Estados Unidos, que vieron más de 42.000 soldados en Santo Domingo, fue sangrienta. Más de 3.000 dominicanos fueron asesinados y heridos. 31 soldados estadounidenses murieron. La Revolución de Abril de 65 finalmente ayudó a allanar el camino para el aliado trujillista Joaquín Balaguer para maniobrar su camino a ganar la presidencia. Sus 12 años de gestión han sido descritos como neoliberalismo se encuentra con el autoritarismo, y esta confluencia de la violencia política y la privatización económica hizo Balaguer ninguna anomalía en la escena mundial. Líderes políticos contemporáneos con Balaguer fueron notables, incluyendo Augusto Pinochet de Chile y sus Chicago Boys, dirigido por Milton Friedman, los Duvaliers en Haití, y Lee Kuan, el primer ministro de Singapur y fuente de inspiración y de pivot fundamental de Deng Xiaoping, cuando buscaba una visión diferente y después del fallecimiento de Mao Zedong, y sirve de inspiración para el establecimiento del modelo de reforma económica que hemos visto en los últimos 30, 40 y pico de años, y hoy vemos en el hombre de Xi Jinping. Durante los años del 60 y 70 también hubo asesinatos políticos y desapariciones por las fuerzas gubernamentales que aterrorizaban los barrios de Santo Domingo, como los Minas. Es difícil de creer en un mundo post-9/11 en Santo Domingo, en términos generales, y para algunos círculos que ven esta ciudad como el niño de cartel para el capitalismo del Caribe y que ha evitado ciertos tipos particulares de violencia asociados hoy con el terrorismo global, que hubo un tiempo cuando una insurrección comunista maoísta se levantó en la República Dominicana. Organizaciones de izquierda como el MPD, Movimiento Popular Dominicano, recurrieron a los secuestros, como el del teniente coronel Donald J. Crowley, el agregado de Estados Unidos de Santo Domingo, en marzo de 1970. Nosotros, en los Estados Unidos, o sea, los hijos de dominicanos allá, no apreciamos que hubo un tiempo en la República Dominicana durante los 60 y 70, muchos éramos muy jóvenes, yo nací en el 69, que la tierra de Quisqueya, quien ocupa en nuestro imaginario como espacio turístico de playas, jugadores de béisbol, y ahora los números inquietantes de los centros comerciales, el mall, que han surgido en todo el país, que hubo similitudes más comparables con respecto al clima político con el terror que arropaba Chile y Argentina en esa época de los desaparecidos y el Santo Domingo de la época. El terror o la violencia desplegada por diversas partes del Estado y el pueblo y su respuesta civil violenta vieron el presidente Balaguer en más de una ocasión decir
que, cito, es lógico y absurdo porque lo que la ciudadanía debe hacer es asociarse a las autoridades para contrarrestar el terrorismo. Como ya he dicho, muchas veces se trata de una pelea en la que deben participar todos los sectores de la sociedad, porque si una versión exacta de cada obra podría llegar a mí y el gobierno, se podría establecer la responsabilidad con mayor facilidad y el gobierno podría sancionar estos actos de terrorismo. Cierro cita. Esta parte de la historia dominicana parece casi surrealista. Imagínense un movimiento de resistencia popular quien adoptó la violencia organizada a lo Frantz Fanon y los condenados de la tierra y que no se rige como ahora por la religión, con la esperanza de eliminar a Balaguer del poder y donde uno de los miembros más representativos de espionaje a lo James Bond fue el asesinato del carismático líder afrodominicano Maximiliano El Moreno Gómez, el exiliado líder del movimiento guerrillero maoísta dominicano, quien fue asesinado en Bruselas, envenenado. No se puede ser más surrealista que eso. Y mientras tanto, ¿qué hacían los dominicanos? Además de combatir en las calles contra leales conservadores y soldados estadounidenses cuya presencia militar también fue creciendo en Vietnam, o viajar a los Estados Unidos. Ahora, tenemos que recordar que los habitantes de lo que hoy es la República Dominicana no eran ajenos a América del Norte. De acuerdo con la investigación del Instituto de Estudio Dominicano en Nueva York, el primer residente no nativo en Manhattan vino desde el Santo Domingo colonial y era un hombre negro libre con el nombre de Juan Rodríguez. Siglos antes de que Eastern Airlines, Dominicana de Aviación, American Airlines, JetBlue, Juan Rodríguez abordó el John G. Tobias y se dirigió a Manhattan, como decían los indígenas de Manhattan, que se llamaban los Lenape, y abordó ese barco a Manhattan a principios del siglo XVII. Y esta migración no se detuvo. Más tarde, los dominicanos a mediados del siglo XIX se establecieron en los estados del Atlántico Medio en Estados Unidos. De acuerdo con un artículo del Washington Post, cito, Norfolk, Virginia, fue un punto de parada en las décadas de 1840 y 1850 para los inmigrantes de la República Dominicana. Sus descendientes todavía están allí. Eran claramente negros, de habla español y católica. Algunos se casaron con establecidas familias como otros inmigrantes, ingleses, franceses, irlandeses. Ellos, juntos con los otros católicos, se convirtieron en blanco de los nativistas. Cierro cita. A finales del siglo XIX, 5.000 dominicanos viajaron a Estados Unidos a través de Ellis Island entre 1892 y 1924. De nuevo, las citas son de la investigación del Instituto Dominicano en Nueva York. Como niño en Estados Unidos, siempre pensé que Ellis Island, una islita que dura 5 o 8 minutos de Manhattan, el Bajo Manhattan, fue única provincia de inmigrantes europeos y sus descendientes que les dio un poder real y psíquico sobre los discursos políticos sobre quién podría afirmar ser americano. La investigación histórica por el Instituto de Estudios Dominicanos sobre los dominicanos que viajan a través de Ellis Island reescribe la historia de inmigrantes de América y exige a una nueva reevaluación revisionista de la historia de Estados Unidos que se extiende incluso a la cultura popular. Esta es una foto del siglo XIX, final del siglo XIX, principio del siglo XX, y este ya es más reciente y usualmente usan este icono de espacio para hacer la juramentación a los nuevos ciudadanos en Estados Unidos. Así que gracias a las investigaciones de especialmente historiadores del Instituto Dominicano y también con ayuda de los historiadores aquí, porque es otra cosa que quiero enfatizar, que trabajamos juntos más que no. Así que ahora, cada vez que usted vea la película del Padrino,
Y la escena cuando el chiquillo Vito Corleone llega como un niño a Ellis Island a los finales del siglo XIX y principios del siglo XX, puedes estar seguro de que hubo también dominicanos allí, en esa isla de Ellis Island, luchando para entrar a las costas de América. Quizás uno de los dominicanos más reconocibles y símbolo de la existencia de una migración dominicana pre-1965 y pre-1930 en los Estados Unidos es, ¿quién sabe? Pedro Enrique Ureña, uno de los intelectuales dominicanos más influyentes del siglo XX. Escucha lo que Pedro Enrique Ureña tiene que decir en sus memorias acerca de viajar a Estados Unidos. Cito: a finales del 1900, el gobierno de Santo Domingo decidió organizar un acuerdo para la deuda externa que el gobierno de Eros Liliero había dejado profundamente arraigada y que la misión era muy delicada. Mi propio padre, ministro, como he dicho, de Relaciones Exteriores, fue el que tuvo que ir a los Estados Unidos y Europa. Pensó aprovechar la ocasión para llevarnos a Nueva York para que pudiéramos pasar algún tiempo estudiando y recibiendo la influencia de una civilización superior. Cierro cita. Y Pedro Enrique no estaba solo en la ciudad de Nueva York en ese momento. Según la profesora Victoria Núñez, escribe, cito: entre los miembros de la comunidad dominicana presentes en Nueva York en el momento, durante la estadía de Pedro Enrique, estaba un expresidente dominicano, el cónsul dominicano y varios escritores, entre ellos Abelardo Moscoso y Tulio Manuel Cestero. Hacia el final del 1903, después de un periodo político especialmente tumultuoso en la República Dominicana, Enrique Ureña escribe que, cito: el barrio en el que vivimos estaba lleno de dominicanos exiliados, ahora que se están aventurando en Nueva York. Cierro cita. Ahora, como historiador, a mí me gustaría saber dónde se reunían, qué comían, de qué hablaban. Alguien tomó notas, alguien tiene un diario. Eso para mí es lo que es ser historiador. O sea, ¿dónde está el retrato de la vida cotidiana de estos exiliados o viajeros efímeros como Pedro Enrique en Nueva York en esta época? Lo interesante de Enrique Ureña y lo que es relevante para esta charla es que, como dice la profesora Victoria Núñez, que nos recuerda que es esencialmente el silencio acerca de los conflictos étnicos sociales que debe haber enfrentado Pedro Enrique o presenciado en su nuevo entorno norte, pero no escribe mucho de eso. Y Arcadio Quiñones escribe, cito, que dice tanto a través de sus omisiones como a través de sus inclusiones. La perspectiva de Enrique Ureña fue informado fundamentalmente por su origen socioeconómico. Fue parte de la élite política de su país en un momento cuando la mayoría de los dominicanos, como mi familia, vivían en la pobreza extrema. Sin embargo, Enrique Ureña se vio obligado a ver cómo la otra mitad vive en términos personales. Su padre, Francisco Enríquez y Carvajal, perdió su trabajo, que obligó a Pedro a buscar trabajo de cuello azul. Es aquí, en este punto de su vida, en sus memorias, que Pedro Enrique señala que, cito, fue entonces que vi de cerca la explotación del trabajador. Cierro cita. Y recuerden que años después, a finales del siglo XX, la mayor parte de la diáspora dominicana en Estados Unidos no tendrá este privilegio de clase o el lujo de mirar a los oprimidos desde el exterior, desde afuera. Serán los estudiosos de la diáspora más adelante, años después, forjados en los barrios de los Estados Unidos, y también los que salen ya adultos de aquí, quizás, o de adolescentes, que se convertirá en el mono, esta población, que significa, o el mono que significa criticando las élites y sus privilegios. Este es un término postmodernista. O sea, el mono es el sujeto, es el esclavo y el signifying monkey. O sea, que el único que puede
analizar es el que tiene el poder, el imperio. Pero ahora con el postmodernismo, que los subalternos siempre tienen agencia, pueden también decir, yo te veo a ti, tú no estás riendo de mí, pero yo me estoy riendo de ti y yo te observo a ti también. Y en que la raza y el género como herramienta intelectual serán fundamentales para esta crítica y esta interpretación de su entorno y de cómo ven el país de sus padres y de su abuelo. Tal vez el único momento en Enrique Ureña se dirige a términos de raza y personales se encuentra en una carta personal. En el 1908, él está trabajando en la Nichols Tubos compañía. Según la carta personal de Pedro Enrique, describe su permanencia allí, cito, como un trabajo duro de 10 horas y los golpes duros de la maldad contra aquellos que, como yo, tenía un tipo físico que declaró que pertenecía a un pueblo y raza que era extraño e inferior. Cierro cita. Y aquí la tesis de mi presentación de cómo y por qué los dominicanos de la diáspora interpretan y entienden la historia dominicana. La experiencia de Pedro Enrique, como lo describe de forma oblicua en esta carta catártica como un racializado otro de los Estados Unidos, fue efímero. Podía escapar esta construcción racial asfixiante de América del Norte gracias a su privilegio de clase. Por el contrario, los jóvenes y los pobres dominicanos, dominicanas, latinos, latinas en el Bronx, hoy en día, tratando desesperadamente de ir a la universidad con padres que trabajan en 2 empleos sin haberse graduado quizás del bachiller, no pueden simplemente, como Enrique Ureña, dejar el barrio. No pueden escapar tan fácilmente. Para mí, la historia de inmigrantes pre-Trujillo es personal. La siguiente historia es tangencial, pero creo que nos ayuda a comprender nuestra cosmovisión. Anadelia Díaz, como usted la ve aquí, ella nació y se crió en Gurabo, cerca de Santiago, en el 1903 o el 1905, porque me dicen que es una cosa cuando uno nace y la otra cuando la registran en el oficialato. Ella fue criada por sus tíos paternos en un momento que la mayor parte de la población era rural, que Moyapón siempre me dice eso en esa época. Anadelia Díaz vivía en un pueblo de provincia, pero en un país donde gran parte de la población era analfabeta. Ella se crió en una casa urbana con una biblioteca llena de novelas y enciclopedias. Sus tías se reunían con las élites y no solo las locales. El futuro presidente de la República, Horacio Vázquez, disfrutaba de su compañía y de sus tías. Anadelia recuerda haber sido cortejada por los blancos soldados estadounidenses que ocuparon y patrullaban su tierra durante y después de la Primera Guerra Mundial. Anadelia estaba siendo preparada, pulida. ¿Para qué? ¿Para casarse? ¿Para tener una familia? ¿Tener hijos? No, para viajar a los Estados Unidos. Era 1920. Su tía Fefa, que vivía en Boston, Massachusetts, y que se había casado con un americano, gringo, le imploraba cada vez que ella visitaba a la República Dominicana que la acompañara de vuelta a su casa a Boston, en el 1917, en el 18, en el 19. Tía Fefa incluso trató de inscribirla a la única escuela de inglés en la ciudad, o era el único profesor de inglés en Gurabo. No se sabe muy bien, pero cualquiera que sea el caso, tía Fefa entendía que hablar inglés sería muy útil para cuando su sobrina algún día, ella esperaba, paseara por las calles de Copley Square en Boston. Esa mujer, Anadelia Díaz, fue mi abuela materna. Con el tiempo se casó con su primo hermano, que era analfabeto, pero decían que él hacía matemática en su mente y era muy inteligente. Y ellos se mudaron a Slor, no lejos de la loma de Quitepuela, donde habían comprado unos terrenos. Una aldea de mala muerte rural a unos 20 kilómetros fuera de San Francisco de Macorís. Ella pasó a tener 8 hijos
Mi madre era la más joven. Ella nació en el 1947. En este campo, antes de televisiones, celulares, mi abuela crió a sus 8 hijos, desde la década del 1930 hasta la década del 1960. Y todos esos libros que cuando ella era niña ella leía, ella de los 30, 40, 50 y 60, así ella crió sus hijos. Y cuando mi familia llega a Estados Unidos, usa los mismos refranes de Cervantes, de Shakespeare, para educar a nosotros. Dime con quién tú andas y te diré quién tú eres. Tira el brazo hasta donde alcanza. Nunca falta un pelo en un sancocho. El que nada tiene, nada vale. Y en cada reunión, por más sabio que sea, siempre pasa por la burla y el desprecio. No se puede subestimar el poder de los libros. Mientras tanto, para mi familia, la ventana para viajar fuera de la República Dominicana cerró durante estos años, los 30, 40 y 50. Y no se abriría hasta el 1961, cuando mi tía, madrina, hija de Ana Delia, Mercedes, se convirtió en la primera en nuestra familia a emigrar a Nueva York para trabajar como una costurera en una fábrica. Y yo me llamo Edward Ramón Paulino. Y todo el mundo de Estados Unidos, los latinos, izquierdistas, me dicen, tú estás avergonzado de usar Eduardo. Y yo le digo, no, mi nombre es Edward, inglés, que su etimología es próspero guardián. Porque cuando mi mamá me dio a luz en el 69, a las mujeres la dormían. Entonces mi mamá le estaba rezando a San Ramón.